Hola, hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Dayoni. Yo soy Albelis. Y este es nuestro primer episodio oficial de nuestro podcast La voz de los estudiantes ELB. Y tenemos una misión súper especial. Vamos a viajar al pasado, pero no vamos a hablar de estatuas aburridas ni de fechas que nadie recuerda. Vamos a hablar de los verdaderos influencers de la República Dominicana, Duarte, Sánchez y Mella. Este será el espacio donde le quitaremos el polvo a los libros de historia para poder entender por qué hoy tenemos la dicha de decir que somos libres, soberanos e independientes. Y antes de que ustedes piensen, ay no, otra clase de sociales, pues no, deténganse, porque hoy estaremos hablando de 3 hombres que antes de salir en los billetes tuvieron sueños y a pesar de que también miedos, se arriesgaron y lucharon por una patria libre, soberana e independiente. Así es. Imaginen que Juan Pablo Duarte no tenía Instagram, pero logró que toda una nación le diera follow con una idea que parecía imposible. Y con nosotros están hoy Annalise Núñez y Roberto Ángel. Un placer tenerlos aquí. ¿Y están listos para empezar? Claro, claro. Pues para empezar, tengo una pregunta bastante profunda. ¿Qué estaba sucediendo en la isla antes de nuestra independencia? Bueno, en los inicios, la República Dominicana estaba pasando por mucha inestabilidad política, económica y social. Pero eso ya lo venía arrastrando desde hace mucho tiempo antes. En el año 1821, José Núñez de Cáceres proclamó la independencia del Imperio Español, porque estábamos pasando por una etapa que se le conoce como España boba. Nosotros fuimos la primera colonia española, pero ellos parece como que no estaban muy interesados en nuestro desarrollo económico. No enviaban dinero, quizás construían escuelas y universidades, pero no era suficiente. Estábamos pasando por mucha inestabilidad. Entonces llegó el año 1821, ya estábamos bastante cansados y finalmente conseguimos la independencia del Imperio Español. Pero adivinen qué, poco tiempo después se adentra Haití a la parte este del país y nos vuelven a invadir. Como uno dice, realmente las cosas empeoraron. Los haitianos cerraron todas las universidades, o sea, prácticamente la educación se estaba desboronando. Y como dice el dicho, si tú quieres dominar a una persona, entre más ignorante es esa persona, más fácil se te va a hacer. Y realmente las cosas no estaban yendo para nada bien. Como ya dijo mi compañera, los haitianos cerraron las escuelas y universidades e iglesias para que los dominicanos no desarrolláramos esa idea de liberalismo, para que no tuviéramos una idea de que pudiéramos ser libres. Ellos estaban seguros, o sea, los dominicanos estaban seguros de que no íbamos a salir de esa situación porque, o sea, ya nosotros proclamamos una independencia poco tiempo atrás y miren otra vez cómo estamos. Entonces, los pensamientos pesimistas no tardaron en llegar. Realmente tenían mucho pesimismo, decían que si ya logramos una vez la independencia y volvimos otra vez al mismo lugar, ya deberíamos simplemente olvidarnos de eso y no luchar. Pero ahí es cuando una persona, un visionario, se promete a sí mismo que le iba a dar la libertad a nuestro país que tanto él mismo soñaba. Y sí, les estoy hablando de Juan Pablo Duarte. Así es. Y ya sabiendo esto, con nuestros invitados quiero hacer una pequeña dinámica para saber qué piensan. Unas preguntas medias curiosas. Un grupo de chat. Si Juan Pablo Duarte y sus compañeros, Mella y Sánchez, tuvieran un grupo de WhatsApp, ¿quién sería el que mande las notas de voz más largas? ¿Y cuál sería el que deje los mensajes en visto? Pero, o sea, Juan Pablo Duarte, todos estamos de acuerdo que ese sería el de los audios súper largos, ¿verdad, Roberto? Claro. Ese fuera el que enviara los mensajes más largos, los listines, porque Juan Pablo Duarte era el de las ideas. Ese era el principal ideólogo y visionario. O sea, ese fuera el que más mensajes enviaría por ese grupo de chat, realmente. Y claro, porque también las palabras de Juan Pablo Duarte en ese tiempo eran las que tenían más peso, porque él daba una orden y los demás la acataban porque sabían que era él quien nos iba a liberar.
Exactamente, yo estoy de acuerdo con ustedes, porque reflejándolo con la actualidad, ellos se identifican como con una personalidad distinta cada uno. Hay algo que los hace diferentes. Cada uno cumplió un rol en este proyecto que ellos fundaron. Y yo estoy de acuerdo que Duarte sería el que mandaría los audios largos y también el de los listines. Aparte, como él también fue el creador de la Trinitaria y del juramento trinitario, yo siento que él mandaría el juramento trinitario en un PDF, se lo Ay, mandaría sí. por el grupo a ellos. En un PDF Ustedes saben. mandaría. Y también que hablaría por códigos, porque para ese tiempo ellos tenían que ser muy cautelosos. Sí. O sea, ellos actuaron con mucha discreción. Y me parece increíble que en ese grupo de la Trinitaria no hubieron personas que traicionaron la patria, sino que lucharon y que en discreción se propusieron lograr el objetivo. Y realmente Mella sería el que dejaría los mensajes de han visto porque él es más de accionar, Y a Sánchez diferencia de Duarte. Y Sánchez puede que también los dejen visto y de cuando en vez se conteste uno. También quiero que los que nos están presenciando piensen y se imaginen qué características identifican a cada uno y cuál papel jugaría cada uno de ellos en un grupo de WhatsApp. Y para continuar con nuestro podcast, La Voz de los Estudiantes, LB, Recordar que LB no solo porque nos encontramos desde La Vega, sino porque somos representantes del Centro Educativo Laura Vicuña. Continuamos con la dinámica de las preguntas creativas y me parece esta muy interesante realmente. Si tuvieran que elegir un accesorio de los padres de la patria para usarlo mañana en el colegio, ¿cuál elegirían? Adiós, pues yo elegiría la chacabana que usaba Duarte, porque estaba finito así. Yo te imagino a ti, o sea, con la chacabana de Duarte, o sea, igualito a él. Pero que está muy peinado también. Sí, ¿no? por Claro. eso. O sea, Roberto es una copia de Juan Pablo Duarte. ¿Ustedes se imaginan a ese muchacho con la chacabana fuera igualito? Bueno, yo por mi parte, yo creo que simplemente utilizaría un broche aquí en el suéter con con la cara de Juan Pablo Duarte. Pero eso sí, lo llevaría a todas partes y me lo pondría siempre. Un detalle pequeño, pero muy significativo realmente. ok, pues la siguiente pregunta es, Duarte era un artista, le gustaba la música y el teatro. Si él tuviese Spotify hoy, ¿qué música o qué género musical ustedes creen que él escucharía? ¿Escucharía música clásica para concentrarse o escucharía merengue? Bueno, yo pienso que hoy en día, como el merengue es un género generalmente moderno, es algo que nos representa a nosotros. Entonces, como Duarte es alguien que defendía mucho a los dominicanos, como eso es algo que nos representa, eso sería lo que más escucharía. Realmente, estoy muy de acuerdo con Roberto. Bueno, yo también considero que escucharía música clásica, porque esas vibras que daba él, así como un hombre fino, inteligente, culto. Y era muy romántico. Políglota Ay, sí. romántico. Bastante. O sea, él escucharía bastante música clásica, digo yo. Pero yo siento también que como él era una persona demasiado activa, con un carácter fuerte, yo lo identifico también con el rock, pero en el sentido de que lo mismo que estaba mencionando, él era una persona como con un carácter bastante fuerte y esa mentalidad revolucionaria, yo la identifico más también con lo que es el género rock. Entonces también como el rock es como un género revolucionario, que Exacto. revoluciona la música, representa lo que él quiso hacer. Sí. Exacto, yo veo a Mella, por ejemplo, escuchando los himnos nacionales de todos los países. Ustedes saben que Mella era muy patriótico y le gustaba eso, era un hombre muy culto. Yo veo a Mella escuchando muchos himnos nacionales y a Sánchez yo lo veo escuchando música clásica porque Sánchez era un hombre tranquilo, más de accionar y eso. Continuando con este podcast tan maravilloso, La Voz de los Estudiantes LB. En este caso tenemos a Margaret María, la cual nos estará abordando un poco más acerca de este tema. Luego de las dinámicas anteriores, en el bloque anterior,
Ahora vamos a entrar de lleno a hablar de los padres de la patria y vamos a empezar con ni más ni menos Juan Pablo Duarte. ¿Quién fue Juan Pablo Duarte? Bueno, Juan Pablo Duarte, nacido el 26 de enero de 1813, fue un joven que creció en una familia muy pudiente. También cabe destacar que él fue alguien muy inteligente, o sea, a él le decían que debería irse a estudiar a otro lado, porque como las oportunidades aquí estaban muy escasas porque cerraron las escuelas y eso, él decidió, a la edad de 16 años, él decidió irse a España a estudiar en el barco George Washington. Allá duró 3 años estudiando, allá estudió filosofía, idiomas, música y muchas cosas. Y también Duarte, algo que muy poca gente sabe, Duarte hablaba 7 idiomas, Ay, sí. en los que se destacaba el español, el inglés, el francés, el latín, el alemán, el italiano y el creol. Sí, incluso que él menciona que él estudió música y es cierto. Sí. Él aprendió a tocar diferentes instrumentos. Piano, y, guitarra, Ay, sí. flauta. y también le sirvió bastante irse a otro país a estudiar porque eso fue lo que lo incentivó también y lo que le dio base para que él pudiera lograr sus ideales. Que eso fue lo que más le dio sentido a todo esto. Y no solo eso, porque también la idea de liberalismo que le nació a él fue en España, porque al él ver que en España todos podían decidir por sí mismos, que podían hacer no lo que querían, sino que podían decidir, él pensó, lo primero que pensó fue en su país, en cómo sería mi país si fuera como aquí. Pero algo también que deberíamos de tener pendiente es que Juan Pablo Duarte simplemente tenía 16 años. O sea, era una Sí, persona sí. de nuestra Ay, sí. misma edad. O sea, ¿cómo es posible? ¿De dónde fue que él sacó esa valentía, ese valor de decir yo voy a independizar mi país? O sea, Yo no me Algo voy a tan increíble, conmovedor increíble eso. que, o sea, Sí. a la edad de nosotros, 16 años, Que que él venga y él tomara diga- esa iniciativa, o sea, él se Exactamente. propuso, eso fue como un sueño y él lo cumplió, o sea, Sí. que eso es algo increíble y que él lo que cumplió fue algo que él se propuso desde un inicio y que él lo llevó a cabo. Exacto. Es una historia que todos deberíamos de ver como motivación para lo que Exactamente. queramos en la vida también. Y también es un ejemplo a seguir porque, o sea, él con sus acciones nos dio a demostrar que lo que nosotros nos propongamos podremos cumplirlo. Porque, o sea, está bien. Esa idea de poder independizar nuestro país vino porque como él viajó y ese tipo de cosas, eso como que lo incitó a eso y se le entiende. Pero sacar la valentía de sacar a fuerza a un país, eso es algo Exacto. fuerte. Una valentía que hoy llamaríamos leyenda, porque 16 años y tener esa gran valentía para hacer eso no lo hace cualquiera. Y también, como decía Roberto, él viene de una familia muy pudiente, o sea, Exacto. cuando digo el término pudiente, es una familia con mucho dinero, mucho poder, y que él vendió todos sus bienes de su familia para comprar municiones y armas para la guerra. O sea, por nuestro país, Duarte se quedó sin nada. Es decir, que a él no le importó quedarse sin dinero Exacto. con tal de cumplir eso que él tenía como sueño. O sea, algo que lo motivó bastante y que lo hace diferente es que él hizo eso sin ningún interés, sino con un objetivo. Y era claro. Y pensando en los demás también. Además, se nota que fue sin interés porque el país prácticamente tuvo que empezar desde cero. Ujú. Pues ya sabiendo esto, vamos a pasar a nuestro siguiente padre de la patria. Francisco del Rosario Sánchez, el cual también cumple un rol fundamental en toda la historia de la República Dominicana. Este es conocido por ser el que también tomó la iniciativa. Ujú. ¿Y qué ustedes saben de Francisco del Rosario Sánchez? Bueno, yo en lo personal me siento muy identificada con lo que es Francisco de Rosario Sánchez, porque él fue como que una persona que también tomó el mando cuando Duarte no se encontraba presente. O sea, él fue quien dio la cara cuando Duarte no podía asumir esa responsabilidad o cuando no se encontraba presente en el país, porque como ya sabemos, Duarte pues fue viajando y ese tipo de cosas. Entonces, yo en lo personal, o sea, yo tomo a Sánchez como alguien de inspiración, porque no cualquiera toma esa valentía, no cualquiera asume ese rol como
como el que él asumió. Literalmente también él murió por la patria. Sí, él murió por la patria porque él fue uno de los que participó en procesos sociales relacionados con la República Dominicana. Incluso también fue fusilado en San Juan simplemente por oponerse a la anexión a España. Muy O trágico, sea, muy que trágico. literalmente él murió por la patria, lo cual también lo hace diferente. Exacto, él murió por nuestra patria y diciendo, entrad, que yo soy la bandera. O sea, también una valentía como la de Duarte, tremenda. Murió en lo que él estaba puesto a hacer, o sea, liberarnos. Por eso es considerado como el clímax también de la historia, porque él tomó la iniciativa, tomó la jefatura de todo eso y que no se rindió y siguió adelante siempre. Y que también su mamá era de ascendencia africana y su padre era un hombre de clase trabajadora. O sea, él representa la mezcla de nosotros tal cual. Y también era un abogado autodidacta, o sea, era un hombre de todo. Continuando con nuestro podcast, La Voz de los Estudiantes LB, vamos a hablar ahora de nuestro tercer y último padre de la patria, Ramón Matías Mella. ¿Quién fue Ramón Matías Mella? Bueno, como todos debemos de saber, Matías Ramón Ay, Mella. pero discúlpame. Ay. Estamos acompañados de otra invitada que es Victoria Guzmán. Perdón, se me pasó. Gracias, Ahora gracias. sí, ¿quién fue Ramón Matías Mella? Bueno, Ramón Matías Mella es recordado por el famoso trabucazo, porque fue él que dio ese tiro en la Puerta de la Misericordia. Ese disparo marcó el inicio de la independencia, representando el valor de la lucha por nuestra libertad de hoy en día. Algo increíble, o sea, él fue el que tomó la iniciativa. Increíble, o sea, la valentía de tirar un trabucazo, eso no es de todo el mundo, mi amor. Yo, personalmente, lo hubiera pensado 3 veces. Oye, Y hasta 3, más, mi amor. oye. Hasta más. Y yo creo que gracias a ese trabucazo fue que, o sea, que él logró darle el ánimo suficiente como al pueblo para decirle, o sea, esta lucha va porque va a ser la gana. Ay, sí. Exacto, por eso mismo, porque él tiró el trabucazo porque los demás se estaban arrepintiendo. O sea, él tiró ese trabucazo para dar inicio a la guerra. O sea, ya no hay marcha atrás y tenemos que empezar. Y en esa noche se encontraba él con 25 personas. Oye, Exacto. 25 personas que tenían miedo, que no tenían ese valor que él tenía. O sea, algo increíble, señores, porque a pesar de que habían personas con dudas, él no le importaba eso, mi amor. No. Él le dio para allá, sin importar lo que dijeran las demás personas. Fue él quien tomó la iniciativa. Y yo te aseguro que esa iniciativa que tomó él, no cualquiera la hubiera tomado. No, y ¿sabes? ahí se ve que él es un hombre de acciones, o sea, Sí. que no es nada más de palabras. Y yo como que me siento tan identificada con él, porque, o sea, con ese acto que él hizo, se ve que era una persona como que muy prepotente, como muy... no Muy sé, decidida, sí, muy como decidida. Wow. Y valiente también, Sí, claro, claro, está. Porque claro. dime tú, hacer eso, o sea, increíble. No cualquiera se atreve. Exactamente, y así como dice Victoria, él no tenía un ejército gigante, eran pocos contra los miles de haitianos que habían. Por eso él se encargó de enseñarles a los dominicanos a atacar rápido y esconderse. Y también, algo que no mucha gente sabe de Mella, es que Mella es un experto en leyes y fue vicepresidente de la República varios años después. Tú ves Sí. eso, yo no lo sabía. No, ahora- Anteriormente yo no sabía que él había sido vicepresidente, mi amor, de la República Dominicana. Eso qué realmente fuerte. fue un dato importante, Sí. que a pesar de que no duró tanto, pero estuvo ahí en Fue ese relevante, puesto, fue sí. relevante, claro está. Sí, y también en plena guerra de la Restauración, donde él fue destacado, él murió por disentería y pidió que lo enterraran envuelto en nuestra bandera nacional. Ay, qué chulo, así como Sí. dice su himno. Ajá, por eso dice el Ay. himno, ¿cómo que dice esa parte que dice, cuando vayas para siempre a descansar, que ya envuelva mi cadáver y moriste con honor? O O sea, sea, esa partecita a mí me genera como emoción. A mí hasta se también. me hace Sí. la piel de gallina, porque eso es algo como tan profundo realmente. Sí, eso sí. Y también fue el que diseñó la estrategia de guerras de guerrillas. de ¿verdad? guerrillas contra los Sí, invasores. Sí. Bueno, ya sabiendo todos estos datos de este último patriota del cual estuvimos hablando junto a ustedes, pasamos con otra dinámica súper creativa.
y bien chula. Los va a poner a pensar a ustedes. Pero yo estoy segura de que ustedes van a responder bien. Ella Estamos se lo sabe. estudiadas, estamos Ella se lo sabe, ella se lo sabe. Claro que sí. Miren, Estamos estudiadas. esta actividad se llama mito o realidad. Uy, está chulo, está chulo, está chulo. Si, por ejemplo, la pregunta que le hacemos es un mito, Ajá. ustedes van a decir mito, obviamente. Claro. Y si es una realidad, ustedes dicen que sí, que eso pasó Ok. así. Y de paso podemos explicar, ¿verdad? Ok. Exacto. Duarte murió rico y famoso en la República Dominicana. Oye, eso. ¿Mito o realidad? Eso es Mito, mito, mito. porque como ustedes estaban diciendo anteriormente, él murió pobre, porque él Vendió todos sus bienes, Ujú. exacto, por comprar armas para la guerra y Todo lo que iba a necesitar. sí. Exacto. Y la Trinitaria solo tenía 3 miembros. ¿Mito o realidad? Dígame. Eso es mito. ¿Por qué? Claro que es un mito. ¿Por qué ustedes dicen eso? Porque, que yo sepa, la Trinitaria estaba conformada por 9 personas. Claro. Fueron Por- varios hombres. Exacto. Incluso un dato es que se llama Trinitaria porque se divide en grupos de 3 personas. O sea, que eso también es un dato importante. Claro, bastante importante. Otra pregunta. Y la última. Están como picositas esa pregunta. Claro, pero ustedes van bien, ustedes van Claro bien. que estamos estudiadas. Mella disparó el trabucazo porque se estaban arrepintiendo los demás. ¿Verdad? Eso es realidad, Eso, bastante eso sí es realidad. realidad. Como estaba diciendo anteriormente, Mella fue quien lanzó el trabucazo con el fin de dar ánimo, de dar consuelo, de dar apoyo y como alerta también de decirle al pueblo de que esa guerra se iba a hacer esa noche Sí o sí. O sea, sí o O sí. sea, que la decisión se iba a tomar. Exactamente, Claro. eso iba ya. Queriendo el pueblo o no. Exacto. Pero yo veo que ustedes están muy estudiadas. Claro. Para mí que Estamos bien ustedes dotadas. Para mí que ustedes han participado de monólogos, obras en su escuela, porque realmente se le nota ese empoderamiento que tienen y para eso yo supongo que tienen que saber informaciones y Gracias. realmente eso se nota. Claro. Seguimos activo con nuestro podcast La Voz de los Estudiantes LB con otra vez Annalise y Roberto, donde en nuestro querido podcast nos queda una última pregunta para finalizar, que es ¿por qué los padres de la patria hoy en día siguen siendo muy importantes? Bueno, yo digo que son muy importantes porque ellos, recordar quiénes fueron ellos, nos da un sentido de identidad, de recordar que ellos fueron quienes lucharon porque nosotros fuéramos libres hoy en día y nos pudiéramos llamar dominicanos. Realmente considero que de todo este tan provechoso espacio que hemos tenido, esta es una de las preguntas más importantes de todas. Señores, Duarte, Sánchez y Mella fueron los que nos dieron la independencia, nos dieron la patria. Gracias a ellos es que hoy en día podemos ser capaces de decir que somos dominicanos, con una identidad propia, como mencionaba Roberto, y con una cultura única que nos caracteriza y nos diferencia de los demás países. También son un signo de valores. Ellos representaron lo que fue el sacrificio, la valentía, el trabajo duro y la determinación. Del mismo modo, cuando nosotros nos adentramos más en la historia, comenzamos a profundizar sobre estos y concientizamos a los demás sobre lo que significan para nosotros, nosotros poco a poco vamos inspirando a las generaciones futuras. Ahí se adentran los que son los más pequeños. Enseñarles a ellos que todo es posible en la vida, porque en realidad los adolescentes hoy en día, muchos cometen un pequeño error en una parte. Y es que, señores, todo es posible. No crean que por ustedes ser un adolescente o quizás por sus situaciones económicas, que no puede llegar a hacer algo en la vida. No, nunca piensen eso. Ahí tienen a estas 3 figuras, grandes próceres de la historia dominicana, que existieron para dejarnos como legado que cuando nosotros nos proponemos las cosas y tenemos una buena voluntad, no importa la pobreza, la falta de recursos o la situación política que estemos viviendo, todo es posible. Y que también
nuestros queridos padres de la patria, solo se dicen las cosas más importantes, pero todos jugaron un papel súper fundamental desde el inicio hasta el final, ya que, por ejemplo, Duarte, aparte de todos los idiomas que aprendió, él educó a todos los miembros de la Trinitaria por su cuenta. Mella tiró el trabucazo cuando todos estaban asustados, y Sánchez, que es el que menos se habla, Sánchez solo accionaba. Fue el primero en izar la bandera de nuestra república. O sea, todos jugaron un papel súper fundamental. Y fue quien tomó el mando cuando Exacto. ya no había nadie. Él se volvió el líder de la Trinitaria cuando Duarte fue exiliado en Caracas, Venezuela, y él tomó el mando de la Trinitaria y se volvió el líder. También, Dayoni, recordando que Juan Pablo Duarte era el mayor, en realidad, de los 3 padres de la patria. Sí. Y cuando él llegó a la República Dominicana de su viaje a España, él apenas tenía 19 años, señores. O sea, era prácticamente un niño, como dice Dayoni. Y a pesar de su edad y de todo lo que veía, porque él pudo haber dicho, déjame quedarme en España, porque es que aquí, mira cómo estamos viviendo, toda la inestabilidad política que hay. Él se pudo haber quedado en España, pero sin embargo, dejó a un lado todo eso y luchó por su patria. Y tenía apenas 19 años. Y es impresionante porque lo primero que él pensó cuando él llegó allá fue, ¿cómo sería si mi país fuera como aquí? Exactamente. Por eso, así como ustedes han dicho, sigue siendo importante recordarlos y llevar como ese sentimiento de patriotismo en el corazón y de reconocer que ellos, a pesar de que pasen los años, tienen que ser recordados con amor. Y aparte de con amor también, de ser recordados con entusiasmo, cantar el himno con esa algarabía y con ese sentimiento, es lo que hace importante que cada día se refleje en nuestros corazones lo que somos como dominicanos. Y recuerden, señores, que ustedes pueden luchar por lograr esos sentimientos, sus metas y todas las cosas que quieren lograr en la vida, pero a veces, y tienen como ejemplo a los padres de la patria, muchas veces los resultados que dejan quizás son indelebles, porque ellos, imagínense, nos dieron nuestra independencia, pero señores, los 3 padres de la patria murieron en situaciones muy humildes. Mella en sus últimos días vivía en una casa muy empobrecida, pero a pesar de todo eso, ellos nos dieron la independencia, nos dieron la identidad que hoy en día tenemos. A pesar de que quizás fallecieron en situaciones que ellos no merecían, pero le dijeron sí. Dijeron sí a pesar de todo lo que les esperaba. Eso se llama sacrificio. Por eso invitamos a quienes nos están viendo a que profundicen esta pregunta de por qué siguen siendo importantes, para que de esta manera sigan viviendo en sus corazones la verdadera importancia que ellos tienen. Bueno, pues gracias a nuestra audiencia por todavía estar aquí con nosotros, y lo importante es que queremos que ustedes sepan que los padres de la patria no fueron superhéroes, simplemente fueron personas de carne y hueso con miedos y dudas, pero por un amor inmenso por esto que llamamos República Dominicana. Ya sabiendo esto, agradecemos a nuestro centro educativo por motivarnos e incentivarnos en este nuevo proyecto. También agradecemos a La Voz de María por darnos la oportunidad de estar aquí presente. Y nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Centro Educativo Laura Vicuña, en Instagram, en YouTube y en Facebook. Y nos vemos en un próximo episodio.